celebrando ya el tercer domingo del tiempo de Adviento. El tiempo pasa muy rápido. Este es el domingo del gaudete o del gozo. Fíjense que la antífona de entrada así comenzaba: alégrense. Se los repito, alégrense en el Señor. La primera lectura de Sofonías así comienza: alégrate, hija de Sión. El salmo responsorial: griten de júbilo, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. La segunda lectura: alégrense siempre en el Señor. Se lo repito, alégrense. Y el Evangelio incluso es la predicación del queridísimo amigo nuestro y precursor de Jesús, Juan el Bautista, y lleva más o menos la misma forma. Es el domingo del alégrate, porque María Santísima, que ya salió buscando posada, está a más de la mitad de la espera. Al encender la vela y vestirnos de este color representaría que estamos seguros que ya este niño va a nacer. Y de lo que se trata entonces psicológica, moralmente, es que si estamos tan seguros que va a nacer, no debe quedar ni un solo cabo suelto. Ya nos arreglamos para que esto sea así. Y parte de ese arreglo es esta decoración del templo, muy bonita por cierto. La decoración de nuestros hogares, poco a poco, paulatino, todavía estamos en Adviento, hay que pensarlo. Pero más que eso, por encima de eso, eso es bueno, importante y es un lujo que podemos darnos, gracias a Dios. Más que eso y por encima de eso, la preparación espiritual. Un católico práctico ya fue a confesarse. Y si no, no va a dejar pasar esta semana sin hacerlo bien. Confesarse bien. Tras esa confesión, además de la penitencia que te va a imponer tu sacerdote, tras esa confesión, una reconciliación. Me impongo yo mismo una penitencia personal. Y voy en busca de reconciliarme. Con Dios, sí, pero al final, con Dios al final. Ya lo hice en el sacramento de la confesión, pero con Dios al final. Voy a reconciliarme conmigo mismo, hasta descubrir dentro de mí todo lo que hay dentro de mí que a mí mismo no me agrada, que no me gusta, que me fastidia, que me miro al espejo y me doy cuenta que así no es, que hago o digo cosas que después digo, ¿por qué lo dije? ¿Por qué lo hice? Que trato a alguna gente de alguna manera para después darme cuenta del suelo por qué los traté así. Examinarme para reconciliarme, para pedirme perdón a mí mismo, para perdonarme. Y con eso equiparme para poder presentarme ante el otro. Y cada quien tiene un otro con quien también tendría que reconciliarse. Decíamos el otro día en la homilía. Antes, el mandamiento del amor, cuando era primitivo, decía: tienes que amar a los de tu gueto, los de tu comunidad, los de tu tribu. Pero no tienes que amar a los de las demás tribus. Inclusive puedes despreciarlos, odiarlos. Y si te provocan, hasta quitarle la vida. No hay problema con eso. Vas a amar a los de tu tribu. Jesús toma ese mandamiento, ese mandato, y lo va purificando, hasta llevarlo al extremo, al otro extremo. Y te va a pedir que ahora no solamente tienes que amar a los de tu tribu, tienes que amar a tus enemigos. Tienes que amar al que te hace mal. Tienes que servir al contrario. Si lo resumimos, tenemos que ayudar a salvarse a aquellos que están en contra de nuestra propia salvación. Sin embargo, cuando uno examina la forma en que estamos viviendo ahora, con dolor en el alma, habría que concluir que aquel mandamiento primitivo ha vuelto otra vez, pero con una gran diferencia. Parecería que el orden del día ahora es odiarnos entre familia, pelearnos entre familiares, discutir todo el tiempo entre matrimonios, pelearse todos los días con los hijos, recibir faltas de respeto de los hijos como cosa de... Parecería que la cosa cambió, volvimos al mandamiento, pero al revés. Por eso la liturgia de la palabra es tan importante.
¿Qué alegría puede haber en el corazón de una madre que es insultada por sus hijos, maltratada, rechazada, ninguneada, humillada en ocasiones? ¿Qué alegría en el corazón de un papá que no es respetado, no es bien visto? Que nos burlamos de nuestros papás ancianos a veces. Qué alegría en el corazón de un hijo que no se sabe amado por sus papás, siempre regañado, peleado, descartado. Qué alegría. No podría haber una verdadera alegría cristiana si los parámetros del mandamiento principal no se están cumpliendo en nuestras vidas. Pues el llamado de la conversión es ese: corramos a confesarnos para reconciliarnos con Dios. Pero aunque lo primero es confesarnos, las otras reconciliaciones son importantes: contigo, con el otro, con el mundo creado, con todo. Reconciliación, atrevernos a pedir perdón y encima pedir perdón. Eso lo veremos mejor en el Evangelio, pero es importante tenerlo en mente. Tenemos que cambiar la conducta. No solamente pedir perdón a alguien, luego tener una constancia de vivir como ese perdón que pedimos. Alégrate, hija de Sión, grita de gozo, Israel. Es el profeta Sofonías. Sabemos todo lo que ha pasado, el destierro, sabemos toda la situación. Y dentro de tanta maldad, tanta avalancha de porquerías, el profeta está alentando al pueblo: alégrense, no se preocupen, esta mala racha va a pasar, el Señor en persona va a venir, estará presente en medio nuestro. No lo menciona, pero está hablando del Mesías, que Jesús se hará presente, que vendrá a estarse con nosotros. Quédate con esa idea, es suficiente de la primera lectura. Y con el salmista, pues alégrate, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Y mira la segunda lectura. San Pablo comienza la carta, el capítulo 4 de la carta a los Filipenses, versos 4 al 7, diciendo: hermanos, alégrense. ¿Tú sabes dónde está Pablo cuando escribe esto? Pablo está en la cárcel, es un presidiario, abusado, apedreado, apaleado, maltratado, escupido, insultado. Añade cualquier cosa, sí, se lo hicieron también. Está en la cárcel. Se supone que sea él quien esté pidiendo a la gente de afuera: por favor, consuélenme, ayúdenme, mándenme $5 para... Eso es lo que se supone que esté pasando. Pablo está consolando a la iglesia, el presidiario 2 veces de Cristo. Presidiario porque está en la cárcel y presidiario por amor a Dios. Es el preso del amor a Dios. Alégrense siempre en el Señor. Se lo repito otra vez: alégrense, que su mesura la conozca todo el mundo. Con eso les dice: no importa la situación que estés viviendo. Y mírame a mí, la que estoy viviendo yo está en la cárcel. No importa la situación que está viviendo. El Señor está contigo. Él te ama profundo, corazón adentro. Y eso que estás pidiendo y que necesitas, si conviene para tu salvación, Él te lo dará con creces. Te bendecirá con creces, porque el Señor está cerca. La misma idea de Sofonías: el Señor está cerca. Por lo tanto, que nada te preocupe, sino que en toda ocasión, aún en la cárcel, levanta tu súplica al Padre Dios. Eleva tu oración al Cristo de la gloria. Habla de rodillas con el Espíritu Santo de Dios. Hazlo en acción de gracias. Eleva peticiones al Señor, que sean presentadas a Dios según el monto de tu fe, y todo aquello, otra vez, que convenga a tu salvación, te será dado. ¿Cuál es el premio? Si haces eso, si vives así, si en el peor momento de tu vida te acuerdas de tu Creador y lo alabas y lo bendices y aún le agradeces por ese momento de tormento que tú puedes en oración convertir en momento de gracia, en momento salvífico. Si te mantienes en esa actitud, la paz de Dios, paz que supera todo juicio, que está por encima de cualquier idea, la paz de Dios, la que Dios da y el mundo no puede quitar. Esa paz va a custodiar tu corazón
se va a hacer cargo de dirigir tu corazón a la verdadera fe, a la iglesia verdadera, a la salvación. Para que en adelante todos tus pensamientos salgan de Cristo y vuelvan a Cristo. Que tu pensar de cada día sea el Cristo de la gloria. Pero ¿cómo hacemos eso que así se queda como que medio en el aire? Leyendo el Evangelio de hoy. Juan el Bautista es el personaje del segundo domingo de Adviento y también del tercero. Y este es el tercer domingo, Juan Bautista. El domingo pasado como que lo presentamos en sociedad. Nos dijo quién era, qué venía, la relación con Jesús, para lo que el Padre lo eligió, todo eso en distintas palabras. Hoy habla de lo que es su misión, a lo que vino, lo que es su trabajo apostólico, lo que tiene que hacer para salvar a otros y para salvarse él. Estaba predicando, bautismo de conversión, conviértanse, está cerca el reino del cielo, lo que ya sabemos. Y de momento ciertos grupos empezaron a acercársele. Gente común y corriente, no dice quién específicamente, le preguntaron a Juan, ¿qué debemos hacer? O sea, para salvarnos, es la pregunta. ¿Qué hay que hacer para convertirnos? ¿Qué hay que hacer para llegar a Dios? Vivan de acuerdo a la caridad. No lo dicen esas palabras, lo dice más bonito. Que el que tenga 2 túnicas, que comparta con el que no tiene. Y el que tenga comida, que haga lo mismo. Vive la caridad, pero en cosas reales, de verdad. Ve a tu closet imaginario. ¿Cuántas cosas tenemos allí de cierto costo que ni usamos? Ni usamos. Pero no se las damos ni a la madre que nos parió. Por el apego. Es que, ¿y si mañana me hace falta? Por lo menos a mí me pasa de vez en cuando. ¿Y si mañana lo necesito? Y uno va acumulando tantas cosas que nunca va a usar, pero ¿y si mañana lo necesito? Que es un pensamiento real, pero cristiano, pues yo no sé, porque yo mañana quizás no lo necesite, pero hay gente ahora mismo que sí lo puede estar necesitando. Con la ropa, con la comida, con los zapatos, con el dinero si quieres, con el tiempo, con la alegría, con el amor, con lo que tú quieras. Aplica para lo que sea. Otros vinieron a bautizarse y entre ellos unos publicanos. Le hicieron la misma pregunta. ¿Y nosotros? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? No exijan más de lo establecido. Un soldado igualmente le preguntó, ¿y nosotros qué debemos hacer? No hagas extorsión ni te aproveches de nadie con falsas denuncias, sino conténtense con lo que se les paga. ¿Ya te diste cuenta? Diferentes grupos, digamos profesionales, vinieron a preguntarle, ¿qué tenemos que hacer? ¿Dónde dice ahí? Ir a misa todos los domingos, confesarse todos los domingos, rezar el Santo Rosario, hacer penitencias, pagar la colecta bastante buena, era enojar al Padre Tomás para su cumpleaños. ¿Dónde dice eso? No, yo solo recuerdo nada más, pero no dice eso Juan, fíjate qué interesante. No habla de esas cosas. Juan habla de una conducta propia. Porque el que aprende a llevar conducta propia, rezará el rosario. Irá a misa el domingo, confesará oportunamente, se portará bien con los demás, tendrá una familia lo más unida posible, pedirá perdón y perdonará cuando haga falta. Juan te pide una vida y que los frutos de esa vida luego sean ser un buen cristiano y cumplir con la caridad y todo lo que ya mencionamos. Pero a ninguno de ellos le dijo, ay soldado pecador, deja ese trabajo, que eso es un pecado. No, haz tu trabajo como tiene que ser. Hazlo bien, no extorsiones. Al publicano, que para aquel entonces era un ladrón, no le pidió que dejara de ser publicano, que fuera publicano con dignidad, porque recaudadores de impuestos ha habido siempre y habrá siempre. Eso es necesario, eso es importante. De hecho, un buen ciudadano sabe que tiene que dar impuestos, eso es automático. Lo que le pide es que sean buenos en lo que hacen y que lo que hacen lo hagan con el corazón de Cristo. Y Cristo mismo entonces los guiará a después hacer en la práctica buenos cristianos otra vez, que te confiesas, que vas a misa los domingos, que comulgas, que practicas la caridad, que das catequesis, que estás en los grupos, que todo lo que hay que hacer se va haciendo poco a poco.
Esa es la primera parte. Hay una segunda parte. Como el pueblo estaba expectante y todos se preguntaban en su interior sobre Juan, si este no sería el Mesías, Juan le respondió dirigiéndose a todos: yo bautizo con agua. Yo soy el segundo, yo soy el precursor, yo no soy el Mesías. Pero viene el que es más fuerte que yo, fuerza de Dios, entiéndase. Y yo a ese ni siquiera merezco desatar la correa de las sandalias. ¿Sí viste la frase? Yo soy el último, yo no valgo nada, yo no quiero mérito, yo no, olvídate. Ese es el pensamiento de Juan. ¿Cuál es el pensamiento de Dios? A ese que se puso al final, Dios lo buscó al final de la fila y lo puso al principio para que bautizara al autor del bautismo. Porque el que se humilla será enaltecido. Si Juan allí hubiese dicho: yo soy lo máximo, olvídense, no hay para nadie, conmigo es suficiente, los demás se pueden morir todos, Cristo no necesita a nadie más que a mí, esa soberbia lo hubiese descartado. Él se puso al final: yo no merezco desatar la correa de las sandalias, trabajo de esclavos, de sirvientes, ni eso merezco hacer, yo soy menos que el último de los sirvientes. Y Dios lo puso al principio, a proclamar al que habría de venir, a bautizar al autor de la vida y a señalar a aquel que era el camino, la verdad y la vida. Pero es más importante que eso. Juan no es la palabra, Juan es la voz. Él grita en el desierto. Y sobre Juan vino la palabra. Eso es mucho decir. Eso no se dice de Jesús en la Biblia, se dice de Juan, que sobre él vino la palabra. ¿Por qué la palabra no vino sobre Jesús? Porque Jesús es la palabra. Él es el verbo encarnado. Él es el que vino sobre Juan, si lo quieren ver en esa forma. Pues que entendamos tú y yo lo mismo. No somos el verbo encarnado. A veces nos gustaría ser, no somos el verbo encarnado. Tenemos que ser ni siquiera la palabra. Yo no me atrevo a tanto. Yo siempre digo el eco de esa palabra. La resonancia de esa palabra de Juan es lo que debemos ser tú y yo. Sigue siendo Jesús la palabra, Juan sigue siendo la voz y tú y yo la resonancia de esa voz, el eco de esa voz hasta que llegue al corazón de nuestros hijos y allí de verdad Jesús nazca y renazca para nosotros y luego para la vida eterna. Juan tenía una misión: anunciar al precursor. Esa misma es tu misión y es mi misión. Anunciar al que ha de venir, al Mesías verdadero. Es el tercer domingo del tiempo de Adviento, queda uno más todavía. No estamos en Navidad, tenemos los adornos y todo lo que significa, conocemos la historia. Lo que estamos es preparando el corazón para que sea el verdadero pesebre que María Santísima necesita para dar a luz este año, a fin de que Dios, tocando tu corazón, te bendiga y te haga crecer en santidad.